Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 5 y vamos a hablar sobre las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. El grupo está integrado por Cajamarca Mónica, Cajamarca Michelle, Córdoba Darío, Herrera Jennifer, Padilla David y Kilsima Natalie. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Son las necesidades que presentan ciertos estudiantes ya que tienen dificultad de aprendizaje o tienen una discapacidad. Esto les complicará a aprender como lo hacen los demás niños o niñas que tienen su misma edad. Para que el docente se dé cuenta que un estudiante tiene una necesidad educativa especial es cuando presenta dificultades mayores que el resto de sus alumnos para acceder al currículo regular o para cumplir los objetivos que se plantea el currículo. Y también los aprendizajes comunes para su edad. Esto puede ser dependiendo si está en educación general básica o en bachillerato. Y también necesita un apoyo adicional, ya sea del docente o de un especialista, para compensar dichas dificultades que presente el estudiante a esa edad. Esto también puede ser una necesidad educativa permanente o una necesidad educativa transitoria. Las necesidades educativas en el Ecuador están apoyadas en aspectos legales. Una de esas es la Constitución del Ecuador del 2008, en el artículo 47, en el literal 7 y en el literal 8. En el literal 7 dice que una educación que se desarrolle con potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Esto quiere decir que la educación es para todos y que todos tienen que estar incluidos en ellas, aunque presenten necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, o también asociadas o no asociadas a una discapacidad. Y en el literal 8 del artículo 47 de la Constitución del Ecuador dice: la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus discapacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanzas específicos. Esto quiere decir que recién en el 2008 se crean centros especializados para estas personas que tienen una necesidad educativa especial asociada a una discapacidad. La segunda ley en el Ecuador, la LOEI o Ley Orgánica de Educación Intercultural, creada en el 2010. En el artículo 240 dice: los estudiantes en situación de vulnerabilidad tienen derecho a un servicio educativo que dé respuesta a sus necesidades educativas especiales. Esto quiere decir que los estudiantes que se encuentren en vulnerabilidad pueden denunciar ante la Autoridad Educativa Nacional. Esto para que se cree un proyecto y promover la recuperación de estos valores hacia las personas que tienen vulnerabilidad y no encontrar un rezago, unas pequeñas muestras de que existe vulnerabilidad en la educación ecuatoriana. Aquí también nos habla más abajo de que las instituciones educativas que no hagan esto o presenten más casos sobre vulnerabilidad cerrarán sus puertas de manera permanente. Tipos de necesidades educativas especiales. Aquí tenemos dos tipos de necesidades. La primera, necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, y la segunda, necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. En la primera podemos encontrar las discapacidades mentales o las discapacidades físicas como dos ejemplos, y en las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad podemos encontrar la dislexia. Tipos de necesidades educativas especiales. Existen varias formas para determinar una clasificación de estas. Nosotros nos enfocaremos en la división en transitorias y permanentes, pues es la más utilizada a nivel internacional. Las necesidades educativas especiales transitorias son aquellas que se presentan en determinados momentos del desempeño escolar. Su desarrollo y capacidad intelectual son aparentemente normales y se originan en el entorno social y familiar. Un ejemplo clásico de estas son los trastornos del aprendizaje, que se presentan con una dificultad parcial para escuchar, leer, hablar, pensar o realizar cálculos matemáticos. Estas se pueden superar con atención oportuna. Entre ellas tenemos la discalculia, la dislexia, la disgrafía, entre otros. Por otro lado, están las necesidades educativas especiales permanentes o asociadas a la discapacidad. Estas son aquellas que acompañan a una persona a lo largo de toda su vida y se encuentran asociadas a un déficit en la inteligencia o alguna irregularidad en las áreas sensoriales, motrices o de la comunicación. Las más comunes son aquellas vinculadas a la discapacidad intelectual, deficiencias visuales, auditivas o motoras. En ambos casos se requiere de adaptaciones de tipo curricular,
de acceso y de comunicación, con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. La discapacidad física. En este caso, las personas con discapacidad física y o motora son aquellas que presentan una alteración temporal o permanente en su aparato locomotor. Esto debido a una disfunción de los sistemas nervioso, muscular y o ocioarticular. Esta puede darse en las diferentes etapas de la vida y puede darse de manera congénita durante el periodo de gestación, de forma hereditaria o como resultado de un trauma. Como resultado de esta, la persona tiene problemas específicamente para la movilidad, el desplazamiento, el control postural o la manipulación de objetos. Niveles de severidad. Se miden según el compromiso funcional del cuerpo. Se presentan 4 niveles. El nivel leve, con el 30% de compromiso funcional. En este, la discapacidad es poco percibida a simple vista. La persona logra caminar sola, tiene independencia de las actividades de la vida diaria y su lenguaje es normal. Se puede integrar a la vida sin mayor tratamiento. Por otro lado, se encuentra el nivel moderado, que va de 30 a 50% de compromiso funcional. En este caso, la persona necesita cierta ayuda técnica para lograr independencia en las actividades de la vida diaria y requiere de diferentes tratamientos para integrarse a la vida cotidiana. En el nivel severo, que va del 50 al 70% de compromiso funcional, en este caso la persona tiene impedimentos motores, intelectuales o sensoriales que le impiden alcanzar una independencia total de autocuidado. Su integración social es parcial. Y en el nivel grave, finalmente, que va de 70 a 100% de compromiso funcional, la persona no puede desarrollar las actividades sin el apoyo de otra persona y no hay mayores posibilidades de una integración social. En estos casos tenemos la espalda bífida, tumores, amputaciones, distrofia muscular o traumatismos. La discapacidad auditiva. Esta es de tipo sensorial y comprende de la pérdida total o parcial de la capacidad de percibir los estímulos sonoros. Es considerada cuando ésta se manifiesta de forma bilateral, ya que de ser unilateral es posible controlar y reducir su afectación. Se divide en la hipoacusia y sordera. La hipoacusia es el nivel de pérdida de la capacidad auditiva, sin embargo le permite a la persona acceder a un lenguaje oral y a utilizarlo de manera funcional. Se subdivide en 3 niveles. La hipoacusia leve es cuando la persona percibe los sonidos como si fueran lejanos o con un volumen bajo. La hipoacusia moderada es cuando la persona puede percibir sonidos al nivel de poder establecer una conversación. En esta, la persona tendrá un poco de dificultad para escuchar. La hipoacusia severa es cuando la persona no escucha a su interlocutor, por lo cual éste debe levantar la voz para ser percibida. En estos casos, la persona afectada presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Por otro lado, la sordera es cuando la persona percibe ruidos muy intensos o no logra escuchar nada. En estos casos se requiere de rehabilitación para que logre entablar una relación de habla. Algunos casos que estarían dentro de esta discapacidad es, por ejemplo, el tímpano perforado, la otitis y la cofosis. Discapacidad visual. Es la carencia, disminución o defectuosidad de la visión debido a una afectación en la zona ocular, en las vías que conducen los impulsos o en el área del cerebro que se encarga de procesar la información visual. Se presenta en 2 formas, la baja visión y la ceguera. La baja visión se caracteriza porque la persona presenta una reducción visual de 20/60. En estos casos, la percepción visual es muy disminuida. Sin embargo, se logran captar los objetos de gran tamaño con ayuda de tratamientos. Se subdivide en 3 niveles. El nivel leve, que es cuando las personas tienen la capacidad de distinguir objetos pequeños, signos y símbolos gráficos. La moderada es cuando las personas distinguen objetos grandes y medianos en movimiento, pero no sus detalles o el color. En estos casos, las personas pueden aprender a leer y escribir utilizando el lenguaje regular. El nivel severo es cuando la persona solo puede percibir la luz, pero necesita utilizar el sistema braille para leer y escribir. Por otro lado está la ceguera, que es cuando la persona no percibe ningún estímulo visual o puede percibir cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, tenemos las personas que distinguen la luz en la oscuridad y nada más. La discapacidad intelectual. Esta se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y se evidencia en la dificultad de realizar actividades prácticas, sociales y conceptuales. Se presenta en 4 niveles de discapacidad.
leve. En este nivel, la persona tiene un aprendizaje más lento que los demás, requiere de apoyo para algunas tareas, son capaces de comunicarse. En el nivel moderado, el desarrollo intelectual es más lento, requiere apoyo para cuidar de sí mismo, mientras que en el nivel grave requiere de un mayor apoyo para las actividades cotidianas. Su vocabulario es muy elemental y en el nivel profundo las personas dependen de otros en su totalidad, no expresan emociones y carecen de habilidades de comunicación. La discapacidad mental, según la Organización Mundial de la Salud, es una combinación de alteraciones del pensamiento, percepción, emoción, conducta y relaciones con los demás, en las cuales encontramos los trastornos mentales, que es de tipo emocional, cognitivo y o comportamiento, que afecta al proceso psicológico básico del ser humano. El trastorno psicótico, que es de tipo del pensamiento, y alucinaciones, que afectan las funciones de relación social con los demás. El trastorno de personalidad, que es de tipo del comportamiento, el cual puede ser residual o conminante, donde el individuo alberga sus momentos malos y no los olvida. El trastorno generalizado del desarrollo o TGD se lo define como una perturbación grave y generalizada de varias áreas, los cuales comparten síntomas como el trastorno de comunicación verbal y no verbal, el cual dificulta la comunicación con las demás personas, ya que el individuo no encuentra su motivación y suele usar frases cortas. El trastorno de relaciones sociales, el que afecta en el individuo el interés por relacionarse fácilmente con los demás, ya que suelen presentar poco interés y sensibilidad al intentar relacionarse. Y los centros de interés restringido o conductas repetitivas, en donde aquí los trastornos varían desde las situaciones gestuales hasta la dificultad para tratar con los demás, por lo que mayormente suelen realizar actividades pero sin entender el objetivo de la misma. Es así que según su clasificación en el TGD se tiene a síndromes como el de Rett, el síndrome de Asperger, trastornos autistas y entre otros. El síndrome de Down es una alteración genética donde el recién nacido tiene un cromosoma adicional y es conocida como trisonomía, de las cuales existen tres tipos. La trisonomía primaria, que se caracteriza por la presencia de un cromosoma adicional. La trisonomía en mosaico, en donde los cromosomas tienen una división anormal. Y la trisonomía por translocación, en donde uno de los tres cromosomas 21 se encuentran soldados a otros cromosomas. Es así que dentro de los rasgos morfológicos podemos visualizar que el cuello es corto y ancho, las manos y dedos son cortos, existe una acumulación de piel en la nuca y entre otras características que se pueden visualizar. Dentro de la hipotomía muscular existe una flacidez de los músculos, el cual imita la movilidad. Y finalmente existe un retraso mental, donde el CI de un niño puede variar, pero que sin embargo en una gran mayoría puede encontrarse en un nivel moderado. Finalmente tenemos los retos múltiples o multidiscapacidad, el cual es identificado por presentar dos o más condiciones de discapacidad en diferentes tipos y niveles, que hacen más complejo su acceso a una educación dentro de centros comunes, pero que sin embargo pueden ser parte de centros especializados con programas particulares que les permita la misma garantía de una calidad educativa. Si hablamos de educación, estamos hablando de un derecho legítimo inherente a cada ser humano, independientemente de que posea una discapacidad o no, y como forma de garantizar el pleno ejercicio de este derecho con la misma calidad e igualdad de oportunidades y condiciones, el Sistema Nacional de Educación, el cual se rige bajo la base legal de la Constitución de 2008, establece normativas que engloban el fortalecimiento de la inclusión social dentro de un marco de respeto, justicia y solidaridad. Esta ley suprema se compone de un compendio de lineamientos generales, además de específicos en el caso de la educación, que benefician a toda la comunidad estudiantil, y más aún a aquellos estudiantes que presentan una capacidad intelectual afectada o reducida por cierta diversidad funcional, o en términos más concretos, por necesidades educativas especiales. Por tal motivo, el sistema educativo tiene como deber primordial garantizar y promover una educación de calidad que propicie un ambiente integrador e inclusivo para todos quienes son parte de las distintas instituciones y o unidades educativas. Y al existir grupos que poseen necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, es indispensable que sean identificados a tiempo para así poder actuar de manera idónea. Es por eso que en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su artículo 228 señala que
Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. En síntesis, el artículo establece que aquellos estudiantes que pertenezcan a estos grupos de vulnerabilidad tendrán la misma oportunidad de recibir una educación de calidad, al igual que el resto de sus compañeros, mediante la adaptación curricular y apoyo por parte del docente a cargo, mismo que contará con guías que le permitan aplicar estrategias acorde a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Por otro lado, al momento de trabajar con este grupo de estudiantes, se debe tener muy en claro que los métodos, las estrategias y evaluaciones no serán los mismos que los de sus otros compañeros, sino que deberán ser ejecutados de acuerdo a sus condiciones una vez se las haya identificado, permitiendo así su pleno desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el artículo 230 se refiere a la promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales y expresa que, para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el nivel central de la autoridad educativa nacional. Esto indica que los estudiantes de todos los niveles y subniveles de educación, sin exclusión alguna, tendrán las mismas oportunidades dentro del sistema educativo, de modo que logren cumplir con los objetivos planteados en el currículo nacional obligatorio y posteriormente ingresar al sistema de educación superior. No obstante, para que esto se concrete, las instituciones educativas deben acoplar los estándares, contenidos, estrategias y demás casos según el requerimiento de cada uno. Dentro de la Constitución de la República podremos encontrar postulados como el del artículo 11, numeral 2, en donde se establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por razones de discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Aquí se deja en claro el sentido de igualdad con base en los derechos constitucionales, así como la actitud de las autoridades ante cualquier tipo de desacato por parte de algún individuo o colectivo social que demuestre prácticas de exclusión y privación de los derechos que posee cada ciudadano. Dentro de la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se hace referencia a la educación para personas con discapacidad en su artículo 47 y postula que tanto la educación formal como la no formal tomará en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. Es decir, que independientemente del tipo de formación que se desee impartir, los centros educativos están en la obligación de ejecutar acciones pedagógicas especializadas con aquellos estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje relacionadas a su discapacidad, además de llevar a cabo planes y propuestas que logren su integración y total participación en el aula de clases. Es por ello que la necesidad de elaborar adaptaciones curriculares, manteniendo un carácter flexible y basado en los intereses del alumnado, es decisivo para un efectivo rendimiento escolar y sobre todo para el mejoramiento de la calidad educativa del país, formando una estructura sólida de normas y políticas que busquen direccionar la educación hacia la inclusión y equidad, pero sobre todo a la incorporación de todos los seres humanos. La cantidad de habitantes en este año registrado por el INEC es de 16.500.000 ecuatorianos. Podemos decir que 1.653.000 fueron registrados con discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS. Esto quiere decir que un 2.5% del total de la población ecuatoriana tiene esta condición, ya sea física, auditiva, intelectual, visual. Las personas con diferentes discapacidades presentan dificultad para aprender. El 46.34% son las personas que tienen discapacidad físico-motora, el 14.05% auditiva, el 22.60% intelectual y el 11.60% visual. Se puede decir que el mayor porcentaje de discapacidad presentan las personas con discapacidad físico-motora. En el Ecuador, las provincias con mayor personas de discapacidad son en Manabí, el 10.88%, en Guayas el 25.21% y en Pichincha el 14.55%. Sin embargo, el resto de las provincias se encuentra por debajo del promedio nacional, que son Galápagos, Pastaza, Morona, Santiago, entre otras.
y por encima del promedio nacional se encuentran todas las demás provincias, inclusive las zonas no delimitadas. Se puede decir que el 42% de las personas con discapacidad se encuentran las personas adultas entre 30 a 60 años y que el 69% de la población con discapacidad en Ecuador tienen más de 29 años. Esto quiere decir que la tasa de prevalencia de los menores de 5 años es 3 veces menor que la población en general. La educación especial ha atravesado por diferentes periodos a lo largo de la historia. La educación plantea el reconocimiento de las diferentes discapacidades y el respeto de la diversidad, el cumplimiento de oportunidades. Esto quiere decir que los centros educativos acogen a todos los niños y niñas independientemente de su condición intelectual, ya sea física, emocionales, sociales, lingüística, entre otras. Según el Ministerio de Educación, la asistencia a unidades educativas de niños y niñas con diferentes necesidades asociadas a una discapacidad es del 65% de los 62.431 niños y niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar y asisten a instituciones educativas fiscales con el 19% de establecimientos municipales, el 11% acude a instituciones fiscomisionales y el 5% estudia en planteles municipales. De esta manera, el Ministerio de Educación da cumplimiento a la propuesta en disponer 140 unidades distritales de apoyo a la inclusión, las mismas que cuentan con profesionales que evalúan a los niños y jóvenes de acuerdo al grado de discapacidad que presentan para redirigirlos a la educación especializada o a la educación inclusiva. En el 2017 se atendió a 33.005 estudiantes de necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación, mientras que la asistencia en el eje B alcanzó de un 96.06% en el año del 2018, con lo que se logró mantener la universalización de la educación general básica. Esto quiere decir que el 77% de las personas con discapacidad han tenido algún tipo de instrucción formal, en el cual el 42% ha logrado una educación primaria, el 8% en un primer nivel en centros de alfabetización, el 20% en una educación de segundo nivel y el 7% en una educación de tercer nivel y el 0.51% del cuarto nivel. Prácticas pedagógicas. Los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales dentro del aula necesitan una mayor atención, refuerzo y adaptaciones especializadas por parte de los docentes. Este tipo de atención hacia los estudiantes se enfoca en relación a los diferentes grados del déficit que se pueden clasificar en los diferentes grupos. Entre ellos están los estudiantes con déficit auditivo. Para lograr un mejor resultado de aprendizaje, los docentes deben desarrollar un mejor sistema de comunicación que permite que los y las estudiantes sordos tengan acceso a una gran variedad de señales, para que de esta manera puedan fortalecerse más la socialización con los demás compañeros mediante trabajos grupales para que exista una mayor interacción. Los estudiantes con déficit visual. Para lograr un desarrollo cognitivo y social es necesario que se realicen adaptaciones en las diferentes áreas de aprendizaje. Una de las actividades importantes que se puede poner en práctica en los estudiantes es el desarrollo del tacto, es decir, actividades que den un mejor resultado en la coordinación motriz. También encontramos en estos grupos estudiantes con retraso mental, déficit motriz, déficit de atención y dislexia. Los estudiantes con retraso mental. Este tipo de caso es muy importante incorporar actividades de reconocimiento desde la etapa infantil para que el estudiante reconozca objetos, colores y de esta manera se vaya familiarizando en el entorno en el que él se encuentra. También es necesario adaptar el espacio físico dentro del aula colgando material didáctico en las paredes que sirvan de apoyo como imágenes, carteles, dibujos, entre otros. El déficit motriz. El déficit motriz se deben poner al alcance de cada alumno o alumna tanto los contenidos de juegos como los objetos, fotos o imágenes, para que puedan manipularlos, desplazarlos, conocerlos, nombrarlos o en su defecto señalarlos para expresar el contenido de la comunicación.
También el docente no debe interrumpir mientras habla y no termine sus frases. Sea franco y solicite que lo repita o dígale que no le ha entendido para que él mismo lo aclare. También encontramos con estudiantes con dislexia. Los docentes deben realizar lo siguiente: que intenten proporcionarle el material de la clase adelantada. Evite que el estudiante lea en público si no es absolutamente impredecible y compruebe que el estudiante comprenda los conceptos nuevos. También permite el uso de medios tecnológicos como el ordenador y grabadora o papel sepia. También hay estudiantes con déficit de atención. Los docentes deben tomar acciones en el aula, como son reservarle un lugar cerca del profesor para ayudarle en su seguimiento entre distractores y supervisarle las tareas. También planifique tutorías frecuentes y realice un sistema de seguimiento académico del estudiante, organizando sus tareas mediante una agenda. También intente proporcionarle el material de clase adelantada. Por último, una recomendación. Antes de abordar las adaptaciones indicadas para cada tipo de discapacidad o dificultad en el aprendizaje, consideramos necesario que se concreten una serie de medidas que son de la aplicación general para todos los estudiantes con necesidades educativas y que deben ser enumeradas de forma independiente para evitar ser repetitivos. También no debe identificarse en el aula al estudiante con discapacidad o necesidades educativas especiales, salvo que tengamos la autorización del mismo, para informar a sus compañeros que también hay que tener en cuenta que estos datos son confidenciales entre el estudiante y el profesorado.